Hola, hola Peridivas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio más del Club de las Peri. Hola amiga, ¿cómo Hola estás? Susi, bien. Bueno, hoy tenemos un Peritalk testimonial que a ustedes les encantan estos episodios y el de hoy es especial, es buenísimo, así que van a querer quedarse por aquí. Hoy les traemos como invitada a Alicia Rego, psicóloga, licenciada en filosofía, coach certificada y otras cositas más que ella nos contará para contarnos su testimonio, su historia y cómo vivió varias etapas de su transición hormonal. Bienvenida, Alicia. Muchas Bienvenida, gracias por Alicia. estar aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, te doy Gracias. la palabra para que nos empieces a contar este testimonio tuyo. Claro que sí, gracias de nuevo por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Mira, yo, como te he dicho en otros momentos, he tenido dos acercamientos a esta etapa de la vida totalmente dispares, ¿no? Y me gusta porque los viví en primera persona, entonces nadie me echa cuento. El primer acercamiento a lo que dijéramos una menopausia fue como si me tirase a una piscina de espaldas, ¿no? Sin recursos, sin saber nada, a lo bruto y a tocar nadar para sobrevivir. Y sin embargo ahora en esta etapa de mi vida, que ya por biología voy a cumplir 55 años la semana que viene, pues ya hormonalmente pues estoy en lo que tengo que estar y lo vivo totalmente diferente porque no sabía nada de lo que en ese entonces, pues no lo supe y es una realidad que pasó. Entonces puedo comparar mis dos entradas a este mundo de la menopausia, por así decirlo. Si quieren empiezo con la primera, la que es un poquito más dramática. Voy a hacer viajes en el tiempo porque una me va llevando a la otra si me lo permite, ¿no? Claro, Por supuesto. claro. Mira, yo en el 2011, que estaba cursando con un fibroma, hormonodependiente, en ese entonces no tenía, como les cuento, no tenía ni idea de cómo influye la alimentación, los cuidados, la microbiota, que es un tema que después hablaré de que me apasiona. Entonces ese fibroma se alimentaba de estrógenos, por ejemplo, y cuando los estrógenos están mal conjugados se van donde no tienen que ir. Además yo había tomado de niña, ahora echando el cassette para atrás, muchos antibióticos por los dientes, por sinusitis, con lo cual mi microbiota probablemente no estaba como tenía que estar, estaba pasando por mucho estrés, yo decía que comía sano, pero ahora veo y era alimentación inflamatoria, baja en grasas, pero rica en mucho gluten, como hija de españoles, comía pan, todo era con pan, ¿no? Pan integral, pero pan, queso, en fin. Entré a esa operación en urgencias, fue una operación muy traumática, de hecho casi me muero, me tienen que poner una transfusión, me operan en urgencias, derramamiento de sangre, no quiero entrar en esos detalles porque fue muy fuerte e impactante. Y bueno, en esa zona estaba todo muy adherido y se decide sacarme el útero. Eso implica que después no menstruase, ¿no? Se saca el ovario derecho, pues estaba totalmente inflamado y se me conserva una cuñita en el ovario izquierdo, ¿no? Supuestamente lo suficiente para seguir generando hormonas, porque entonces yo tenía 41 años y esa cuñita de ovario, de hecho después se me hizo pruebas, estaba preparada para dar un poquito la talla y aguantar, Okay. ¿no? Y en teoría pues entraría lo que se esperaba, en una peri y tal. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí es donde hablo de cómo entré clavado de espaldas a la piscina de la menopausia. Cuando a mí me operan y me hacen la esterectomía, eso implica un corte, ¿no? Parecido a la cesárea, pero mi operación fue un poquito más traumática porque fue sacar, todo estaba muy adherido, entonces implicó Limpiar también un poco. y mucha inflamación de la zona, mucha muerte de este órgano que es microbiota, que es un conjunto de bacterias que viven en nuestro colon y están pegaditos a nuestros Países Bajos, por eso es que hay que trabajar porque todo está como pegado, Conectado. ¿no? Conectado, exacto. Ya hoy hay estudios de que hay mujeres predispuestas genéticamente después de una cesárea o una esterectomía, el gen puede dispararse. Hay personas que ya nacen con la enfermedad celíaca, que es lo que voy a explicar ahorita, ya tienen síntomas desde pequeñitos y otras personas tienen el gen dormidito, nunca se le manifiesta, pues resulta que a mí, después de la esterectomía, por toda la muerte de la microbiota, el estrés, el escenario disbiótico que ya había, pero aumentó aún más, también me tocó tomar muchos medicamentos, más antibióticos para evitar infecciones, fue un corte muy grande que no tuve con mis partos que han sido naturales. Bueno, para hacer el cuento corto, empecé a sentirme peor y peor. ¿Y qué sentías? De todo. O sea, progresivamente mis síntomas fueron como en aumento. Entonces, iban coexistiendo, se dispara la enfermedad celíaca y se me dispara una menopausia. Neuropatías que son
por así decirlo, inflamaciones de los nervios, es algo más complejo, pero eran unos dolores en los brazos. Me querían operar del túnel carpiano, me querían operar de aquí, o sea, fui a Panamá más de 20 doctores, porque yo sabía que había algo hormonal, pero tiene que haber algo más, y es que estaban coexistiendo ambas cosas. Y de hecho, si tú ves disbiosis, que es cuando hay esa alteración de la microbiota, cuando no está en equilibrio, y en menopausia, los síntomas son muy parecidos. Entonces yo tenía todo muy exacerbado. Entonces, volviendo a los síntomas, un insomnio terrible, terrible. No dormías del todo. Tanto fue así que en el finales de 2012, yo le dije a mi esposo, ingrésame porque yo necesito dormir. O sea, yo no dormía nada. También, ¿por qué? Porque tenía unas taquicardias. Yo en reposo tenía 130, 140 en reposo. ¿Quién va a dormir así? Se me dispara presión alta. Fue diagnosticada en Panamá como hipertensa. Después, más adelante, me fui a la clínica Mayo buscando más respuestas, pero fue más de lo mismo. Depresión, insomnio, una ansiedad tremenda. Me dolía desde aquí hasta acá. Todo me dolía y después empezaron, no calores. Sentía que me quemaba por dentro, Ahí me hicieron otras pruebas hormonales y me dice el ginecólogo, uy, entraste en una menopausia antes de lo previsto. ¿Cuántos años tenías? 42. 42, ahí fui, me operé a los 41, esto fue a los 42. Yo hasta me sentía como culpable porque esa cuñita supuestamente estaba lista y yo, bueno, fue por estrés, tienes menopausia por estrés. Entonces, entre la enfermedad celíaca, que no sabían que eso había pasado, porque no tenía muchos síntomas digestivos. Hay gente que tiene como suerte, una amiga le pasó que después de una cesárea ella tenía síntomas digestivos y rapidito le encontraron que era celiaquía. A mí no, yo tenía muchos síntomas extradigestivos y muchos síntomas emocionales, depresión. Entonces mis colegas todos me querían muchísimo, me quieren, psicólogos, psiquiatras, decían, no, es que la pérdida del útero, con el estrés, no sé qué, unas teorías, y entonces yo estaba muy medicada también, cosa que tampoco ayudaba, porque la microbiota, hay medicaciones que todavía la afectan más. Entonces yo tomaba, como digo, para la depresión, para la ansiedad. Los dolores de cabeza es otra de las cosas más fuertes. Me daban unas migrañas muy fuertes. Lo único que me quitaba un poquito la migraña eran 2 ribotril clonazepam, para no decir el nombre comercial, de 2 miligramos. Esa es una dosis de caballo que no me ponía a dormir. Wow. No me ponía a dormir, pero un poquito me quitaba el dolor de cabeza. Es que, como digo, estaban coexistiendo menopausia y todos los síntomas exacerbados de la enfermedad celíaca que fue de golpe, y una microbiota devastada que produce después una cosa que se llama intestino permeable. No sé si les suena el nombre. Lo hemos hablado aquí en algunos Perfecto, episodios. Entonces no lo explico, pero la disbiosis produce intestino permeable. No, si quieres dilo, porque a veces nos llegan personas porque les comparten el episodio. Mira, para empezar, la microbiota es ese órgano que vive en todo el cuerpo hay microbiota, en la mayor parte del cuerpo, pero el órgano pues más rico en microorganismos que afectan nuestra salud está en el colon. También hay microbiota en la vagina, ¿no? Y están muy correlacionadas. Entonces, ¿qué es la disbiosis? Cuando ese sistema de microorganismos, en el que hay virus, bacterias, hongos, arqueas, no está en equilibrio. Producto de que uno ha tomado muchos antibióticos, hasta cómo ha sido el parto, si ha sido por cesárea, todo eso va marcando cómo es tu microbiota. De hecho, la microbiota se coloniza ya cuando el bebé está en el útero de la mamá, a través de la placenta. Entonces, si nace por parto vaginal, el bebé tiene más lactobacilos que ese parto de cesárea. Así es. Si ha tomado fórmulas, se ha tomado leche materna, se ha criado en naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la microbiota que digo que en la mía no estaba en un equilibrio perfecto, que se llama eubiosis, sino en disbiosis, pero después de la esterectomía, ahí se altera totalmente, y eso es uno de los promotores de lo que llamamos el intestino permeable, que hoy todo esto se puede medir, microbiota se puede medir. Yo soy psicóloga y trabajo con pacientes de salud emocional y trabajo con esto, y hago pruebas para medir cómo está microbiota, si hay permeabilidad, se puede medir. Entonces, la disbiosis puede producir intestino permeable, que por decirlo de forma sencillita, es como si el intestino se hubiese convertido como un coladorcito. Entonces se filtran sustancias a donde no tienen que irse, al torrente sanguíneo. Y yo tenía, por ejemplo, hoy se hice mi diagnóstico, no era depresión, era neuroinflamación con una menopausia, pero después resulta que no era menopausia. Cuando yo empiezo a descubrir, después de un peregrinaje de 2 años, que yo sentí que sinceramente mi vida, y mis familiares que estaban de cerca lo saben, yo estuve muy mal, física, mentalmente muy mal. Claro, pero es que como no, todas esas y con todas esas medicaciones y aún así súper no ves respuestas medicada, como claras, ¿no? Nada, neuroinflamadísima, cero mejoría, No, sí. una ansiedad, una angustia, lo pasé francamente mal. Eso me ha hecho hoy ser muy empática
con mis consultantes, con la gente que está sufriendo. Creo que siempre uno encuentra como una misión después de momentos tan duros, ¿no? Entonces, a lo que voy, cuando ya finalmente se me hace un diagnóstico, y el cuento es largo para llegar ahí, pero el diagnóstico era neuroinflamación que provocó un fallo ovárico. De hecho, empiezo a cambiar mi estilo de vida, dejo el gluten, no quiero demonizar el gluten, pero celíaco sí los celíacos tenemos que tener a raya, el gluten. Sí. Alguien que no es celíaco, pues hay otros, pero yo sí como celíaca, y fue dejar el gluten. Ya fui muy curiosa con el tema de la microbiota, empecé a repararla y me empiezo a sentir cada vez mejor. Y mi ovario volvió a arrancar. ¿Solo con alimentación? Solo con alimentación en ese entonces. Eso es ya ahora tengo un plus, yo ahora hago ejercicio, ya mi microbiota la tengo mucho más a punto a través de probióticos, un camino, limpiando lo de la microbiota es toda una ciencia, ¿no? Sí. No es tomarte un probiótico, es tener el terreno limpio para después abonarlo. La gente piensa que dame un probiótico para... No, espérate, hay que hacer cositas antes. Bueno, ya yo estoy en esa fase, ¿no? De haber tenido un terreno limpio, ya yo puedo poner probióticos específicos. Yo trabajo una temporada con probióticos psicobióticos porque son específicos cuando uno está bajo en ánimo, por mi trabajo, yo me tomo estos. Cuando quiero trabajar más la parte femenina, de mi salud femenina, tomo esto. Eso es una ciencia. Y ya yo estoy en ese punto, pero en ese entonces solamente cambiando la alimentación, yo empiezo a recuperar mi vida. Y yo digo, todo, porque yo estuve 2 años, mi esposo y la gente que me conoce como un zombie, tirada en una cama, con un niño pequeño que no era capaz ni de cuidar. Mi mente estaba mal. Y cuando empiezo a sentirme también, yo digo, yo tengo que hacer esto, estudiarlo, porque ¿cómo así que quitándome un alimento, cambiando mínimamente estas cosas, recupero mi bienestar físico y emocional y todavía lo que me queda por delante? Porque ahí empieza un camino de ser autodidacta. Y de mejoría, o sea, hacia mejoría arriba. Y me volví una estudiosa del tema y ahora es mi pasión. Entonces, efectivamente, encontré que hay ciencia detrás de eso, lo del ya ni segundo, es un tercer cerebro, porque tenemos microbiota, que es la microglía en el cerebro, que es una parte del sistema inmune en el cerebro relacionada con la microbiota. Entonces, hay mucha ciencia detrás de eso. Yo digo, yo quiero estudiar esto, porque si yo recuperé mi salud, no tomo antidepresivos, no tomo para dormir, y yo puedo ayudar a las personas, pero tengo que estudiarlo. Y ahí me encuentro que ya había mucha literatura al respecto, que Alexander Younger lo hizo como famoso, pero ya antes de él, porque él fue como alguien más comercial, tal, pero él tiene a su favor que le dio como luz a un tema, pero llevaba años el tema andando. Y bueno, ya hace 2 años decido formalizar mis estudios porque me doy cuenta esto es tan impactante en salud, aparte de recuperar mis funciones hormonales, ¿no? Claro, que eso de que el ovario volvió a despertar, eso íntimamente conectados. Por supuesto. Entonces ya recuperé mis funciones hormonales, ya no dolores, el dolor era una cosa, entonces ya nadie me creía, pero ¿qué te duele ahora? Entonces yo decía, no quiero me refiero a hace años, ¿no? Yo me la pasaba no quejándome, pero chuleta, qué raro, me duele aquí, porque yo era una mujer sana y funcional, con temas de, como todo el mundo, de mejorar, porque claro, mi microbiota no era perfecta, pero no como estaba, no era nada funcional. Entonces ahora ver que hay todo esto y que es real, yo dije, no, yo soy siempre muy curiosa en aprender, me encanta, me apasiona. Entonces yo quiero hacerlo profesional, ¿no? Porque como yo con mis colegas les ofrezco esto, yo quiero tener también algo que me lo avale. Y me encuentro con gente en España, que son mis profesores, todos doctores que llevan años practicando esto, ¿no? Y esto fue hace años, como les contaba, la certificación que tomé, y me tocó pasar por muchos módulos. A mí me interesaba el módulo del segundo o tercer cerebro, por así decirlo, mi intestino y salud mencional, porque es lo que me dedico, ¿no? Como psicóloga, psicoterapeuta. Pero fue muy enriquecedor porque pasé por todos los módulos. De pediatría, con una pediatra intensivista experta en microbiota, cardiología, cardiólogo intensivista experto en microbiota, ginecólogo experto en microbiota, experto en metabolismo, en microbiota, obesidad, vimos de todo, aparatos ¿Había dermatólogo por casualidad? Dermatólogo experto en microbiota, no, una locura. Yo saboreaba, tengo así un cajón lleno, porque tenemos que hacer exámenes, yo eso lo disfruté tanto. Claro. Me tocó estudiar hasta metagenómica, wow, fue todo un reto, pero me certifiqué, logré mi diploma y eso también me da peso porque yo no estoy inventando lo que hablo, hay ciencia de por medio, ¿no? Entonces ya ahora volviendo al presente, ya yo voy a cumplir 55 y yo a los 52 años yo empiezo a tener un calorcillo, entonces yo me pongo doTERRA, peperemillo, o un poquito de miopatía, cositas así, pero nada que ver con lo que pasé. Ya tengo capacidad de hacer ejercicio, en ese entonces yo no podía mover un dedo, es que no tenía energía mental, o sea, si movía un dedo era eso,
No, y con todos los medicamentos que estabas tomando, Más los antidepresivos, dolores. etcétera, eso jamás iba a levantar. No iba a funcionar, porque ¿qué hace un antidepresivo? Que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, que le manda un mensaje al cerebro, esta persona tiene poca serotonina, que es lo que se piensa cuando hay una depresión, vamos a ahorrar serotonina para que en el torrente haya suficiente. Pero ¿qué pasa si tu producción de serotonina es muy pobre? Por no mucho hay. que tú inhibas la recaptación, no hay. Sí. ¿Y quién produce la serotonina? Pues resulta que los ácidos grasos de cadena corta. ¿Y dónde vienen los grasos? Perdón si son muy técnicas, pero los ácidos grasos de cadena corta son resultados de lo que la microbiota, esos bichitos que les contaba, hace con lo que comemos. O sea, con lo que comemos se producen La serotonina. el acetato, propionato y butirato, que ellos promueven serotonina. Y encima, si uno divide la microbiota en grupos funcionales, hay un grupo funcional que se llama microbiota neuroactiva, que directamente esos bichitos producen GABA. GABA es el neurotransmisor, por así decirlo, que promueve la calma, que es lo que está en una benzodiazepina. O sea, tenemos bichitos que si los alimentamos bien, producimos GABA. Sí, es como nuestra propia tafil, pero Exacto. natural. Natural. Exacto, es Exacto. tafil natural. Y entonces ahora ya hay una revolución con los famosos psicobióticos, que agarran cepas concretas que están estudiadísimas para depresión. Eso me pareció maravilloso que lo hablamos fuera de cámara y digo, mira que eso no lo sabía. Bifidobacterios, por ejemplo, el longum, el béticos, todos tienen unos nombres, no se asusten con los nombres medio raros, ¿no? Porque tienen nombres así, pero son ya muy estudiados y ya la gente seria, hay gente muy seria, por ejemplo, los psicobióticos tienen marcas y se dan para depresión puntualmente, pues son cepas comprobadas que funcionan para depresión, otras para la ansiedad. O sea, que son ansiedad. probióticos que se utilizan para tratar la depresión. Exacto, Para se llaman apoyar a esa microbiota. psicobióticos, exactamente. La productora de GABA y ácido graso, y por ejemplo el butirato, ya se puede ingerir butirato, que es lo que promueve la serotonina, por ejemplo, o acetilcolina, histamina, etcétera, etcétera. O sea, ya hay mucha ciencia detrás de esto. Entonces, hay que entrar sabiendo que esto, como te digo, hay pasos y pasos, ¿no? Tampoco es la pastillita mágica. Claro. De nada me vale que yo como una alimentación muy inflamatoria, esté picando, entonces pues quiera tomarme un probiótico, eso no va, es como una plantita, si tú la pones en un terreno sucio no va a crecer, entonces hay que abonar el terreno, y yo ahí me meto, mientras el consultante, la paciente me lo permita, sobre todo si viene con depresión, ansiedad, me meto en intentar como hacer esos cambios de vida, ¿no? Porque eso para mí representó un antes y después. Y sí, muchos colegas me dicen, Elisa, tengo a este paciente, lleva años tomando antidepresivos, yo llegué a tomar hasta 3 antipsicóticos. A mí me daban bombas de antidepresivos, como no sabían qué tenía, vamos a darle todo de todo. Antidepresivos probé todos y me dan muchos efectos secundarios. Antipsicóticos, los conozco todos. Para dormir me hacían unas fórmulas, pero ¿quién va a dormir con 140 de reposo? Después me daban una pastillita para evitar el síntoma, que no tuviese taquicardia, y dormía un poquitito, pero la taquicardia se me fue. Claro, por eso tenías esos calores tan espantosos también. La mezcla, sí, y era como si me quemaran viva, ni siquiera eran sofocos, yo sentía que adentro había algo que había prendido fuego y yo tenía ganas de meterme hielo por dentro, una cosa súper desagradable. Ahora, como te digo, voy a cumplir 55 años y un día puedo tener como algo así, eso como un poquito más calor, pero mi sistema lo tolera. Lo tolera y no me implica pues esa parte cardíaca o vasomotora, nada de eso. Que a mí eso también me sorprendió mucho de lo que pudimos hablar antes del día de hoy, porque existe todavía mucha, este tema como de que llega a la menopausia, tiene que ser de esta manera, tienes que sentirte de esta manera, va a ser medio terrible, te tienes que aguantar, y realmente tener un testimonio como el tuyo donde tienes la comparativa de lo que pudo ser, que fue en ese momento de los 42 años, lo que pudo ser una menopausia en disbiosis, sin cuidar tu cuerpo, sin estar conectada con esta parte interna, llena de medicamentos, etcétera, a lo que fue realmente tu entrada a la menopausia mucho más ligera. Sí. Entonces, para mí es muy esperanzador si la persona que pueda estar escuchando esto se toma en serio sabes que yo voy a tomar el control de esto, porque también conversábamos que tú nos estás hablando de esto alto y claro, estás certificada, lo ves con tus consultantes y me parece maravilloso, pero asimismo hay otros profesionales, tanto de la salud mental como ginecólogos, lo que sea, que todavía no le preguntan ni siquiera a la persona cómo come, no le preguntan en la cita, en la sesión, es como que ¿qué has estado sintiendo? No, estoy depresivo, los síntomas que sea de la ansiedad, y no preguntan cómo come, cómo duerme, y bueno, todo eso... Hasta cómo respira, si la respiración está... O sea,
somos Sí. seres integrales y los Así facultativos es. de la salud emocional tienen que pasar por ahí. Antes de ayer me dijo la dueña de un restaurante que voy mucho, algo que me llenó como de mucho orgullo. Me dijo, Alicia, tú eres la primera psicóloga en Panamá que realmente te metes no solamente con la parte emocional, los propósitos. Yo soy una apasionada del mundo de los propósitos, escribí un libro con 2 amigas al respecto de las convicciones, tener esos valores, también de la voz interna, cómo nos hablamos, el ruido La voz mental, pero es la interior. única psicóloga que puedes integrar esto con el cuerpo. Sí. Entonces me dijo, eres la única y la primera. Y yo, bueno, qué bueno, ¿no? Qué Sí. bueno. Bueno, y tuve que pasar por esto quizás porque si no a lo mejor nunca hubiese sabido. Sí. Y sí, para mí implementar los cuidados del cuerpo, del organismo, a nivel somático, a nivel orgánico como tal, es que si no nos quedamos cortos. No, y tu testimonio es muy valioso para todas, o sea, incluyéndonos a mí y a Susi, para todas las que tenemos algún tema emocional, que tenemos que hacer terapia y que nosotras mismas debemos exigirles a nuestros terapeutas, oye, ¿no será que tú tienes que ver también la parte de mi microbiota, la parte de mi alimentación, porque está altamente conectado con mi mente, con mis emociones, con cómo me siento? Sí. O sea, la mente no está desconectada del cuerpo. Sí. No sé si me explico. Entonces, Claro. esto también es parte del objetivo de este podcast, ¿no? Que tú te Claro. empoderes de información y de testimonios como los tuyos, Alicia, para que Sí. tú exijas de tus proveedores de salud justamente esa, tú sabes, equivalencia en el servicio que tú Sí. estás recibiendo, que ese servicio también sea un servicio informado de parte tuya como paciente, Sí. para que puedas exigirle a tus proveedores de salud que vean otras cosas, que no solamente se enfoquen en Claro. a lo que fuiste, pues en la Sí. especialidad a la que Sí, asististe. hay que salir de la caja. Y mira, al principio no te voy a mentir. Yo por ejemplo, que atiendo chicos, a familias, adultos, atiendo de todas las poblaciones de edad. Y le decía a la mamá, por ejemplo, si es un muchacho, oye, que el pediatra, le van a dar estas pruebas, que el pediatra chequee. Entonces siempre lo que recibía para atrás, ¿de qué me están hablando? Sí. ¿No? O sea, es una puerta de una pared que al principio me encontraba y yo me sentía así con un poquito, dije, pero ahora no, sí, evaluemos Exige. ferritina, evaluemos zinc, evaluemos B12, B6, y si Me tal, encanta. ese es para ver sonulina, calprotectina y hasta pancreática, sí, porque ta, Sí. ta, 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 ta. Entonces ya empieza como que, ¿sabes? El otro día hablando con un proctólogo que le hizo una intervención a un familiar de este tema, te voy a remitir a un paciente porque resulta que tiene esto y por favor quiero que lo veas. O sea, ya hay una receptividad, ¿no? Un ginecólogo me escribió hace poco, tengo esta mujer que está atravesando por esto, pero falta, ¿sabes? Ya empieza como a ver, porque realmente hay ciencia detrás de esto. Esto no son chamanes que hablan de microbiota no es invento, o de exacto. alimentación informativa. No. O sea, yo me tocó mis profesores que a mí se me caía la baba. O sea, me acuerdo con el módulo con una pediatra atendiendo desde su consulta en el Gregorio Marañón, intensivista, hablando de la alimentación desde el útero. Si a mí se me caía la baba, una doctora pediatra, intensivista, neonatóloga, o sea, no es cualquier persona. Entonces, esto es ciencia, esto es Total. serio. Entonces, sí, hay que no reclamar, pero hay que pedir, oye, Claro. pacientes, por ejemplo, Hay que estar informado. hay que estar informado. Sí. Yo, por ejemplo, tenía la ferritina bajísima también en ese entonces, y para poder dormir bien, la ferritina debe estar por arriba de 75. Dentro de los estándares normales te puede salir a 30, está bien. Necesitas una mujer con menopausia, perimenopausia. Si tiene menos de 75, probablemente tenga problemas de sueño. No es que ahora vamos a meterle hierro, pero oye, incorporemos alimentos así y el intestino tiene que estar así para que pueda absorber más, ¿sabes? Esa es la otra, que puedes estar comiendo suficiente para tener la ferritina bien, pero tu intestino no está sano para Está absorberla. permeable o la Exacto. No, y también el microbiota. tema de los sangrados, o sea, de esos sangrados horribles que en perimenopausia están muy presentes. Que son como picos, que a veces también muy poquito, tienen que a ver veces con la un sangrado ferritina, horrible. Con la con la falta de hierro. ferritina, por supuesto, y algo que después aprendí interesantísimo, y yo tuve un módulo con una ginecóloga maravillosa, experta en microbiota, y con un experto en metabolismo que hablaba de lo que les decía antes, ¿no? De cómo el estrógeno mal conjugado, si la microbiota está en disbiosis se va ahí donde no tiene que irse, y ahí va a producir, por ejemplo, esos picos, porque son hormonas dependientes. A veces muchos temas de sangrado, o de estas mujeres, chicas que se quejan de muchos síntomas, y piensan rapidito, bueno, hay que tomar la píldora para
el momento que te ocupas, puede empezar a hacer algo de trabajo porque requiere salir de tu zona de confort, requiere salir de la caja, pero hay un momento en que lo disfrutas tanto que deja de ser, yo digo, esto es un trabajo que si lo disfrutas deja de ser un trabajo. O sea, por ejemplo, alguien me dice, ay, tú ahora no vas a poder comer pan. Y yo hay lugares que sí sé que no va a haber, como soy celíaca, sí yo tengo que ser a raya. No puedes, no puedes. La contaminación cruzada me puede ser mala. Yo llevo mi topercito, o sea, pero tú cómo puedes, no, mira mi comida. Y cuando ve mi comida, wow, eso se ve muy bien. Claro. Y lo disfruto ir al gimnasio y disfruto, Sí. por ejemplo, yo cuando hago algo de impacto, yo sé que estoy ayudando, entonces lo veo con ese gozo y disfrute de que yo quiero cargar a mis nietas, yo quiero, desde ese punto de vista, ¿no? La salud como, que me ayudó muchísimo, y eso sí tengo que reconocerlo, mis momentos más oscuros, porque tuve momentos muy oscuros, mi pobre esposo y mi mamá que estaban de mi lado, aparte en el 2013 muere mi papá por una medicación que le intoxicó el hígado. Imagínate, vino Sí, como todo junto. todo junto, y mi marido y mi esposo eran mis angelitos cuidándome. Uno de mis hijos estaba en España, el pequeño era el pequeño, valga la redundancia, entonces estaba desamparada, pero algo que a mí me ayudó era una voz interna, yo digo que es mi Dios interior, mi angelito, me decía, sigue buscando hasta que seas libre, porque yo me encontraba presa del sistema médico, yo vivía todos los días en los doctores, porque yo sabía que algo estaban dando, pero no, yo iba a endocrinos, urólogos, entonces me decían, no, tú vete al psiquiatra. No, yo sí te voy al psiquiatra, si yo soy psicóloga y voy al psiquiatra si tengo que ir, pero la cosa no va por ahí. No te validaban. No me validaba. No, es que es mental. Oye, siempre hay algo emocional de por medio, pero en mi base no era por ahí la cosa. De hecho, tomaba un montón de antidepresivos, vamos a probar esto, dámelo, yo quería sentirme bien. Pero yo decía, no, tengo que seguir buscando y recuperé, y ahí entra el mundo de los valores, el propósito de la libertad de ser artífice de mi salud, la libertad de yo tomar decisiones respecto a mi bienestar, la libertad de no ser presa de un sistema médico que, ojo, no estoy en contra de los médicos los necesitamos. Si hay una intervención, hace poco uno de mis hijos tuvo que operarse de un ojo, o sea, los médicos son súper importantes, yo jamás quiero validar ese trabajo. Para tener hijos necesitamos ginecólogos, pero poder apropiarse de uno, ser artífice, conocer el cuerpo, tomar decisiones, informarse. Entonces te hace libre, el conocimiento te hace libre. Yo me siento libre, yo tengo un malestar, yo digo, bueno, yo me resfrío como todo el mundo, bueno, yo sé que esto no lo puedo tomar, yo soy muy respetuosa, esto me va a desequilibrar, y tomo decisiones lo más amigables posibles desde ese espacio como de yo soy la dueña de mi salud. Y decisiones informadas, ojo, Sí, que lo aclaraste sí. antes, no es una cosa como de Inventada. chamanes, porque todavía, por lo menos yo que extrapolo esto, obviamente, en mi vida, esa es la forma que yo vivo y todo lo que voy conociendo lo pruebo, lo integro, si me funciona lo dejo, si no funciona se va, pero me encanta la parte de la ciencia. Esto hace 10, 12 años que empecé en esto. Pero cuando lo extrapolo, por ejemplo, a mi hijo chiquito de 2 años y medio, es como que, ay, pero es que estás un poquito loca, o sea, como que no puede comer McDonald's. Y no es que no puede, porque se lo ha comido, pero yo sé lo que pasa ahí ese día. Y si en la casa le dan galletas todos los días, la galleta de animalito o la cuestión no estoy ayudando. Incluso cuando nos fuimos de viaje, que comía lo que fuera, porque fue su primer viaje, fuimos a Disney, no sé qué, yo vi el cambio en el comportamiento de él. El cambio en su sueño, el cambio en sus despertares, el cambio en su comportamiento como niño, como persona. Si eso se lo haces a una microbiota, a un niñito, y lo puedes ver clarito, ahora imagínate los adultos, Sí. que somos seres mucho más complejos. No, Todo y nuestro me encanta cerebro, cómo nuestros tú, traumas, o sea, todo eso. Tú al final pruebas que mientras más uno está conectado con su cuerpo, mejor tú vives. Como tú dices, tú vives libre, te liberas. Porque aunque la gente te haga shaming en la calle de tu topercito en tu restaurante y te diga que, o sea, esta man está comiéndose su topercito y aquí venden cosas ricas, tú estás perfectamente conectada con tu cuerpo y a ti nadie te va a decir, sabes, lo que te afecta y lo que no te afecta. Y eso es lo que yo creo que al final todos debemos buscar, estar tan conectados con nuestro cuerpo que al final nosotros estamos haciendo lo correcto. Claro. Y lo que debe ser, independientemente de lo que el mundo piense, de que si estás un poco loquita y Exacto. desequilibrada, Sí. porque llevas tu topercito a un Así restaurante. me sentía al principio, y ahora ya Sí. no. Al principio, cuando en 2014 que empecé, ahora eso le llamo trabajar con tus convicciones. Exacto. Cuando tú tienes la convicción de que esta es mi verdad, este es mi camino, y yo sé por dónde va el mundo, Sí. lo que quiera el mundo, como puede arder, yo sé lo que estoy haciendo. Y entonces yo me apropié de mi convicción, ¿no? Me informé y aparte lo vivo y sé cómo me siento y quién más
que yo para querer cuidarme y sentirme bien. Tú tomaste control. Exacto, y los niños pequeños también tienen dopamina. Yo me meto también mucho con los niños, intento con los adolescentes el tema del el estudio, los ritmos circadianos, porque me pasó que cuando en esta época estuve en mis 2 años oscuros, yo no me podía concentrar, nada. Claro. Yo soy una ávida lectora. Mi mamá me traía libros, mandalas, y claro, yo no tenía dopamina, ¿cómo me iba a concentrar? Entonces, intento con la gente joven también en aras a que mejoren las notas, con menos esfuerzo, porque el aprendizaje, la comprensión de lectora, también mejora si mejoramos Sí, ahora hay hábitos. tantos adolescentes con diagnósticos de déficit de atención, Sí, adultos ahora Ah, que de adultos sí. son diagnosticados con déficit de Sí. atención, las mujeres que estamos en la transición hormonal pasamos por temas de neblina atención y mental, concentración porque sí. nuestro sistema cognitivo se afecta con el tema hormonal y la verdad es que sí, Totalmente. tienes toda la razón. O sea que podríamos decir que tú viviste 2 etapas de tu menopausia, una etapa caótica, Sí. por así decirlo, y una etapa liberadora, que es la que Sí. estás actualmente. Sí. O sea, y que se puede pasar de una etapa caótica a una liberadora, y pienso que eso es, ese mensaje Un de tu mensaje testimonio esperanzador. es wow, Sí. porque muchas mujeres, o sea, con las que yo hablo, muchas mujeres que nos escriben Que quizás ya al están en la Instagram, caótica, ¿no? están en la caótica y piensan que salir de ahí es Claro. bueno, no solo que es difícil, sino que a veces no hay esperanza, como que piensan como que, bueno, pues ya yo estoy así, ya no tengo nada que hacer, ya me toca vivir la vida como la estoy viviendo, y tú eres un ejemplo de que, Sí, de que no. de que no hay que resignarse. El tiempo que estemos aquí es para vivirlo con gozo y disfrute, Plenamente. e intentar promover estado de calma, de satisfacción y no rendirse. No es esperable sentirnos mal, sentir dolor. Es verdad que el dolor forma parte de la vida. Esto hablamos de menopausia, pero esto aplica a un trauma. O sea, el trauma, el sufrimiento es universal, pero hay formas y formas de llevarlo, ¿no? Y la forma de llevarlo lo escoge uno. O sea, hay cosas que pasan que te vienen, te sobrecogen, enfermedades, accidentes, lo que sea, pero cómo tú lo sobrellevas, mantener como la esperanza de uno ser el artífice de cómo lo quiero manejar. Nunca va a ser perfecto, los escenarios perfectos no existen, pero intentar sortearlo, pues, con amor hacia uno mismo y empezando por el cuerpo. Si el templo no está bien, entonces la invitación es eso, no perder la esperanza, informarse, ser curiosos. No es verdad que no hay que creerse todo lo que uno ve en las redes, pero sí hay términos que invitan a la curiosidad, a la apertura. Oye, voy a investigar un poquito más, voy a verla a mi doctor. Oye, si exploramos por aquí, hay doctores que me dicen, oye, gracias por abrirme la luz, doctores con certificado, porque esta persona realmente lo que tenía era muy bajito, la B6, por ejemplo, y resulta que la sonulina tenía altísima, y era porque el intestino estaba como un colador, etcétera, etcétera. Entonces, tener como esa esperanza de que el cuerpo, si uno sabe amarlo, respetarlo, conocerlo, informándose, no te digo que no vaya a existir problemas, pero son más llevaderos, hasta el trauma. No es lo mismo alguien que vive un episodio traumático con un cuerpo a su servicio que alguien que esté súper inflamado. Se va a sentir doblemente impactante en el cuerpo, que es lo que me pasaba a mí. Yo estaba neuroinflamada, ahora no lo estoy. Entonces ahora yo vivo la menopausia, pues creo que bastante feliz. Y te ves bella, ay, y Bella. te ves en paz. Si nos O están sea, escuchando, prendan el video para que transmites vean a paz. Alicia, por me favor. siento en paz, me siento Y Alicia en no calma. saben lo guapa que es. Es y bella, lo Ay, bellísima, bueno, voy a bellísima, creerme bellísima, todo eso. guapísima. Mi marido nunca me dice esas cosas. Si me escuchas, que sepas. Las mujeres, es bueno que entre nosotras también hablemos y nos digamos estas cosas, ¿no? Guapísima, yo se lo Sí. Ay, dije gracias. a Elisa, es regia, es divina, no sé Sí, qué, Elisa porque... es mi nuera. querida. Y también por esta línea hay algo que no hemos hablado. También hablamos de que parte de todo este estilo de vida, o si quieres también bajar a tierra un poco lo de la alimentación antiinflamatoria, que a veces, como te digo, hemos hablado de esto muchas veces aquí. Sí. Y en qué consiste, pero primero somos bioindividuales, cada quien va a tener que ver cuál es su proinflamatorio, Sí. pero a la misma vez hay unos generales que uno puede decir, bueno, por aquí no, y yo me mantengo acá y estoy safe. Pero también hablamos del ejercicio, Sí. que es importantísimo en esta etapa. Importantísimo. Entonces te quiero preguntar un poco, en tu caso, qué ejercicios haces y también quizás lo de la alimentación, ¿no? Para que nos Sí. cuentes un poco, como para bajarle a tierra eso de la microbiota, entonces bueno... Aterrizarlo. Exacto. Sí, mira. Sí. Y no hay una ABC, como tú bien nos dices. No hay una ABC para la menopausia, ni para la depresión, ni para en general. Pero sí hay como pautas generales, ¿no? Yo intento hacer ejercicio, aparte me hace sentir bien. Y un poquito de todo.
O sea, es un poquito de todo porque yo me doy cuenta cuando voy necesitando. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando estoy mucho tiempo sentada y al día siguiente me pide un poquito de impacto. Me pide impacto. Yo ya escucho mi cuerpo. Si el día que tengo muchos consultantes, al día siguiente yo sé lo que el cuerpo me pide. Yo, por ejemplo, me gusta mucho los intervalos. O sea, caminar un ratito, correr. Que eso para la microbiota es buenísimo. Y eso se comprueba, tiene estudios que lo avalen, ¿no? De cómo ese impacto alimenta y oxigena la microbiota. Entonces yo hay días que el cuerpo me pide, no, yo voy a correr al aire libre, necesito impacto, y hago esto de los hits, ¿no? Por así decirlo, lo hemos ¿no? hablado aquí también. Y un poquito los monitorean, pero por encimita, pero uno lo puede hacer sencillamente. Cuando sientas que tú ya estás jadeando, entonces bajas el ritmo y caminas. Así como 40 minutos. Eso es gratuito, no tienes que pagar el gimnasio. Y si tienes un parque cercano, maravilloso, porque el contacto con la naturaleza también es súper importante. Entonces, eso es algo muy, muy básico y elemental. Después incorporo algo de pesa, 2 días a la semana, un poquito de pesa, porque sabemos que necesitamos masa muscular, el tema óseo, la pesa también se necesita. La flexibilidad, intento practicar flexibilidad. Yo me pongo a bailar yo sola, aparte del nervio vago, que es uno de los conectores de los dos cerebros. El nervio vago hay que tenerlo totalmente. Es el 10º par craneal que inerva el cerebro con muchas partes del cuerpo y termina en microbiota. O sea, la comunicación es rapidísima. Y algo tan sencillo como bailar y cantar activan el nervio vago. Entonces yo digo, pacientes que me dicen, yo no tengo no puedo ir al gimnasio, no tengo tiempo, canta y baila. Entonces yo incorporo cantar y bailar por lo menos 2 veces para la semana. Y eso lo hago en mi casa sola, pongo música, canto y bailo, activo el nervio vago y también hago un poquito de cardio. Entonces todos los días hago flexiones, pero ya como algo como que rico, termino el día como con flexiones, como si fuera una especie de medio pilates, que yo misma tengo en casa ya la dinámica, ¿no? Me encantaría ir a pilates, pero sí no tengo tiempo, pero yo en casa me invento como estirar. Y ya ahora estoy inventando como que colgarme así un poquito de el dead hang. Exactamente, porque aparte me gusta y he leído que tiene que ver con longevidad, etcétera, etcétera, que lo hace mucha gente de los campos y orgánicamente igual, delgaditos y así. Entonces, hago un poquito de todo, de forma, siento que como disciplina, pero sin caer tampoco en que si un día no se pudo porque, pues, entonces hago otra cosita, pero sí intento mantenerme en movimiento. Por lo menos la microbiota quiere que te muevas. Claro. Exacto. Eso es básico. Y cada cuerpo, como digo, no hay un ABC, requiere a unas mujeres, no puede moverse por una condición prediabético, entonces hay que ser compasivos, pero hay que moverse aunque sea de otra manera. Entonces, como digo, no hay un ABC, pero hay que moverse de una manera u otra. Está comprobado que el sedentarismo es una enfermedad mortal. Sí, totalmente. Entonces, eso es de los consejos básicos que doy. Y cuando me dicen, ¿qué haces para la microbiota? Mira, ¿qué probiótico tomas? Yo le digo, empecemos con cosas básicas. Antes de. A limpiar el terreno, bajarle. Ay, productos sin gluten. Más que comprarte un producto sin gluten, haz comida en casa con menos aditivo. Empieza por ahí. La de un ingrediente. Porque dicen que comer sin gluten es caro. Sí, si te quieres comprar el empaquetado. Exactamente, que al final, eso sí es caro, pero realmente la microbiota quiere volver, y eso lo dijo una profesora que me encantó, la directora del curso, quiere que uno vaya y en el carrito de la compra, intenta no comprar cosas que tu abuela no podría comprar. O sea, mi abuela no podría comprar unas bolsas que ni siquiera existía, ¿no? Entonces, eso es algo como muy básico, no picar. Es algo muy difícil y yo como soy psicóloga me gusta ser psicóloga porque sé que hay muchas mujeres que pican por hambre emocional y no es tan fácil pedir eso. Pero yo digo, inténtalo, porque algo como no picar, aparte que te ahorras dinero, es como un descanso. La microbiota necesita un descanso metabólico. Y hay personas que ya terminan haciendo ayunos y a cada cuerpo es diferente. Yo no ayuno, 12 horitas intento cenar, respetar, no evitar en disrupción. Claro, el ayuno circadiano, digamos. Exacto, tus 12 horas en la noche descansar y tu día, que es cuando la microbiota debe descansar. Sí, debe descansar. Exactamente. Sí. Entonces ves que no son cosas que muy guau, Exacto. pero a la gente le cuesta muchísimo saber. Ay, yo a las 10 estoy cenando porque vengo tal. Entonces, bueno, claro, ahí le digo que hacer un poquito de la zona de confort, pero los beneficios son tan buenos que entonces terminas dándote cuenta que por ahí va la cosa. Después entonces ya puedes incorporar un probiótico, pero mira, ya hemos hablado de bajar a los aditivos, ahí te estás ahorrando dinero. No picar entre comidas, tener unos ritmos circadianos, moverte un poquito, ves que no es nada tampoco del otro mundo. Exacto. Y después si quieres incursionar un poquito, pues sí, no te voy a mentir, hay probióticos maravillosos para todo. Pero de nada vale que tú tomes un probiótico si tú tienes una microbiota disbiótica que va a competir con esa cepa. Por ejemplo, el probiótico que te digo, hay una marca muy puntual, no quiero decir el nombre comercial, que es un psicobiótico muy bueno que yo he tomado,
de nada te sirve si en tu microbiota hay otro microorganismo, ninguno es malo o malísimo, pero hay unos que se portan un poquito mal. Si tú tienes que estar portándose un poquito mal y tú le metes esta otra cepa, no va a germinar. El más fuerte es el mal portado. Y vas a perder dinero en algo que sí es caro. Entonces empiezas con las cosas más básicas, o sea, limpia tu terreno. Y limpieza también es bajar el ruido mental. O sea, la microbiota también se alimenta de nuestros pensamientos y al revés. Y una buena microbiota también genera pensamientos optimistas. Entonces empieza por ahí, limpia el terreno, dale después la zona de mucus, que es esa zona del intestino donde se alojan las cepas, que eso esté bien alimentado. Entonces yo ahí sí le digo, mira, si puedes comer frutos rojos, por ejemplo, incorporar los frutos rojos, un poquito de aloe vera, cosas así como muy sencillitas que son... Bueno, los clavitos de olor que están ahora de moda, hacerte tu té de clavito de olor. Saludos a Ani Saple. Las infusiones, por ejemplo. Que ella se limpia con un clavito de olor. Está bien. Que son cosas tan accesibles. Hay gente que necesita orégano, por ejemplo. Yo hace años antes de empezar, yo me limpié un poquito con orégano, por ejemplo, orégano, tomillo, hay cositas que se pueden hacer, pero hasta eso tiene que ser como dirigido, porque si hay personas que tienen SIBO, que es cuando ya hay unas bacterias que se van, sobrecrecimiento bacteriano. Uno no puede, porque te fermenta más de la cuenta, etcétera, etcétera. Pero ya esos son casos que, yo por ejemplo, cuando hay casos así, yo tengo una gran amiga que vino a Panamá, que es nutricionista, le digo, Gemma, no es yo creo que zapatero a tu zapato, ella casos así como te digo, SIBO, cosas así de SIBO de metano, por ejemplo, que es algo que promueve mucho malestar con gases, yo le digo, atiende con Gemma y ya hay cosas, pero una persona que no tenga... Ojo, el SIBO también mejora cuando tú empiezas a alinear muchas cosas de por sí y cuando empiezas a bajar el estrés, porque al final son seres vivos que también necesitan que uno esté como en calma, ¿no? De hecho, hay gente que se va a retiros y la microbiota ya viene diferente, retiros en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, son cosas como ves como muy básicas, mucha naturaleza, respetar ritmos circadianos, la música binaria que uno puede hasta bajar, hay aplicaciones... La música binaria, la microbiota le gusta mucho la música binaria también. Mira, qué interesante. Sí. La luz de hace Mira que yo que me meto por todos los recovecos y los huecos más grandes de información. Te la voy a siempre mandar. aprendo algo nuevo. Creo que en Spotify me encantaría, porque yo a veces me pongo alguna meditación, a veces me pongo alguna música antes de dormir. Trato de poner el celular en modo avión para que no me entre nada como de redes, noticias, nada. Sí. Pero sí lo uso un poco para ayudarme en esa rutina de la noche, ¿no? Claro. Que en algún momento de mi vida fue nula y hoy en día, gracias a que tengo rutina, muchas cosas han cambiado. Cambia el sueño. El problema del sueño no es un problema de la noche, es un problema de lo que vamos haciendo durante el día. Exactamente. Y entonces nos llevamos y a todo lo que eso nos a la cama. exponemos durante el día y que queremos seguir exponiéndonos en los horarios en que obviamente nuestro ciclo circadiano no nació para entonces, eso. ¿cómo vas a dormir bien? Si vienes cargado de un montón de cosas que no has podido administrar durante el día, entonces pues te tomas las pastillitas oye, el que tiene que tomarse la pastilla lo respeto, pero intentemos trabajar las emociones, la comida, los ritmos y entonces la noche probablemente sea mucho mejor. La música binaria ayuda mucho, bajar, como digo, el ruido mental, lo que nos decimos también. Yo me hablo mucho con mi cuerpo y me intento transmitir como confianza también que mi cuerpo tiene recursos, el cuerpo también es muy sabio, hay mucho en el cerebro que todavía no conocemos por explotar y yo apelo como que mi cerebro va a poder, por ejemplo, si hay gripe, yo también me hablo mucho, mi cuerpo, veo a mis bichitos combatiendo, hablo con mi sistema inmune, entonces intento como tener esa confianza que mi cuerpo también va a responder, ayuditas que uno le pone, pero... Entonces el mensaje es apropiate de conocimiento, hay cosas básicas, estudiar sobre microbiota, estas pautas sencillas, mover el cuerpo. Ya mover el cuerpo para mí es necesario, vital, y comer lo más sano posible, lo más natural e intentar no picar, que parece muy fácil, yo sé que no lo es. A veces se come por hambre, por hambre emocional, lo que sea, ansiedad. Pero entonces darse un poquito de autocompasión antes de lanzarse a la nevera, espérate, ¿qué estoy buscando en esa comida? ¿Qué quiero? ¿Qué preguntarte vacío? a ti mismo. Exacto. Entonces a lo mejor después vuelves a abrir la nevera, pero sin tanta compulsión. O sea, yo le digo a la consultante, antes de abrirla, detente un poquito, ¿qué necesito? ¿Qué emociones necesito transitar antes de respiro, me oxigeno? Y después a lo mejor la abro, pero ya no me como 10 donas, sino 2 manzanas, 1 manzana, ¿sabes? Entonces es eso, escucharse a uno mismo desde la compasión también y tomar decisiones más sesudas. Y yo creo que también, o sea, a veces confundimos un poco esto como de la flexibilidad con una permisividad exagerada, emocional, como que yo soy flexible, pero en verdad si estás haciendo todos los días un comer emocional, de ultraprocesados, de altos en azúcar. Yo he tenido
alumnas que empezaron conmigo y me decían, yo todas las tardes me como un paquete de, una me decía, ella va a saber quién es porque nos escucha, me como un paquete de caprichitos en el carro y a veces tengo otro y voy ahí crunch, crunch, crunch. Y yo le dije, tú te has puesto a pensar por qué ya esa práctica se volvió como que tu recurso, es cuando vas del trabajo a la casa, de un día estresante, no sé qué, pero no tiene que ser todos los días. No, es que ya, eso yo lo hago todos los días. Y después eso cambió, pero las personas creen que eso es flexibilidad, cuando en realidad la flexibilidad va más como a una proporción donde sí, hay momentos para tener un 10, un 20% como de, bueno, yo no voy a estar, si no tienes una enfermedad, ojo, porque la celiaquía está relacionada con unos síntomas horribles que tú no puedes comer gluten. Pero una cosa es, bueno, yo el fin de semana, una vez al fin de semana, una vez con mis hijos, con los nietos, por ejemplo, mi mamá. Pero otra cosa es que tú sí seas dependiente de estas cosas para calmar otras cosas. Son comportamientos que tú piensas que es un poco flexibilidad, es un poco, estás queriendo aplicar la regla esa del 80-20. Esa es como la excusa, ¿no? Como la excusa, ¿no? Es como la excusa y a veces los mismos colegas, sin querer queriendo, date esos permisos y el desconocimiento de que ese procesado, hay personas que ese procesado puede ser un impacto para ese momento, hasta un disparador. Flexibilidad sí, pero con conciencia. Exacto. De que un día no me va a flagelar si comí algo tal, pero si eso se convierte en un hábito, realmente si queremos estar bien emocionalmente tenemos que empezar a hacer cambios. Entonces, la mente y el cuerpo, las emociones, la voz interna, la microbiota, todo va integrado. Entonces tenemos que velar por todos como una orquesta sinfónica donde todos van tocando la misma sintonía, ¿no? Entonces, que un psicólogo te dice una cosa, el otro te dice otra, vas a otro, y realmente tenemos que estar todos integrados y funcionar en equipo, porque nuestro cuerpo es un equipo. Sí. Claro, claro. Oye, se nos acabó el tiempo. Sí, pero lástima. Quería hacer una última preguntita, porque me van a matar todas del otro lado de la pantalla. El alcohol. Alcohol, disbiosis, sentimientos, emociones. Sí. Yo siempre digo, no es que tienes que, más nunca te vas a tomar algo, pero me gusta que recordarlo. Quiero que nos cuentes un poquito ese efecto del alcohol en microbiota, también en el sistema nervioso, porque me parece que tú eres experta en salud mental y también pues en tema de microbiota. Sí, mis sobrinos me van a odiar un poquito porque yo les doy mucho la tabarra con esto, pero no me importa. Ellos saben que en el fondo tengo razón. Uno de los alimentos o ingredientes que más afecta, hay varios, el azúcar, no me quiero meter en mucho porque no quiero ser muy polémica, pero el alcohol es un gran enemigo de la microbiota. Y eso está súper comprobado científicamente. No digo que no va a formar parte de la vida para eventos, pero se ha normalizado mucho el abuso del alcohol. Y si hay algo que causa disbiosis, es el alcohol. Entonces yo se lo digo a mis sobrinos, ya a mi hijo, tengo 3 hijos, me escuchan mucho, ya están metidos en esta línea. El pequeño tiene 17, no toma del todo. O sea, esto es ciencia también, a nivel neurológico, microbiota. Yo me tomo de vez en cuando un poquito de champán, que no me sienta mal, un vinito blanco. Por ejemplo, a mí los nitritos del vino tinto me sientan fatal, pero no hay un ABC en esto. No hay un ABC en esto, hay que ser muy respetuosos, pero el alcohol científicamente es uno de los grandes lesionadores de microbiota, igual que el azúcar refinado. Eso está súper comprobado. Así es. Y el gluten, aunque está muy demonizado y es muy polémico, el gluten a las personas que tienen ciertas sensibilidades, el gluten, eso está comprobadísimo ya por un gastro súper importante, Fasano, que descubrió cómo jala las uniones estrechas y el gluten así literalmente las ala, las separa y promueve el famoso leaky gut. Entonces esas 3 cositas, gluten, la caseína de los lácteos, que no olvide, el azúcar no refinada y el alcohol, hay que respetos porque no son amigables, ¿ok? Tengo que decirlo. Mis sobrinos no me odien, pero no, hombre, si ponen alimentación antiinflamatoria van a ver que por ahí mismo va esa línea, así totalmente. Que está a la mano y bueno, gracias Alicia, de verdad que nos faltó tiempo, tienes que venir a parte 2. Mucho gusto. Pero muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Me encantó tenerte aquí, todo lo que nos gracias, Alicia. Me encantó tu testimonio y me encanta tu actitud hacia la vida sí, después hay que poner la fotito haber en la nevera pasado por esa situación tan dura. Así que yo me lo creo por lo que pasé, fue muy duro, pero aquí estoy. Gracias a ustedes por permitirme contarlo. Bueno, recuerden suscribirse y nos vemos en otro episodio. Bye, bye. Chao.